Resumen del libro Carta al padre. Franz Kafka. Franz Kafka comienza su carta exponiendo la causa de esta. Una cuestión establecida por su papá, y una sucesión de causantes que le previenen a Franz argumentar esa pregunta. El miedo y sus secuelas me cohíben cuando pienso en ti. Este miedo no dejan muy claras las explicaciones que asegura en esta carta, pero sin duda es un escrito que expone el daño psicológico y emocional desde la niñez hasta en sus días. El adolescente Franz evade a su padre, no tiene empatía hacia él y muestra una falta de gratitud. Los dos, padre e hijo confrontados en un juicio, donde los dos se declaran inocentes de la carencia de comunicación y distanciamiento, es visible la necesidad de Frank, porque se declare a su padre culpable, con la continua recopilación de testimonios. Cabe denominar que esta carta fue redactada en el año de 1919 cuando Franz tenía 36 años. Es aparente que no era un adolescente llevando a cabo reclamos triviales a un padre estricto. Con esta edad, el hijo debería tener resignación por medio de la experiencia de vivir con su padre, sabiendo con la madurez que dan los años que la multitud no cambian. El pensamiento de Franz no era usual a comienzo del siglo XX. De manera que, si se leyera esta carta sin comprender la fecha en que fue redactada, se podría pensar que el constructor es un adulto de la generación de los 70s. Son páginas enteras de dura crítica hacia su padre, resaltando diferencias, su método educativo, accidentes sucedidos, y comparaciones. Empieza sabiendo que la imagen que tiene el hijo de su padre es idealista. Y mayor tú eras para mí el parámetro ideal de todas las cosas. Todas las enseñanzas llegaban a ser ley y no se discutía, pero el conflicto comienza, cuando el niño mira que esa ley solo a él le gobierna. Hermann Kafka le pide a Franz Kafka que tenga modales en la mesa, que no hable con la boca llena y tenga precaución con las migajas, que sea educado con las personas, que jamás pronuncie malas expresiones y que vaya a la sinagoga regularmente, órdenes que él mismo no cumple, contradiciendo su autoridad, y confundiendo a su hijo. Él era comerciante, y tenía varios empleados a su cargo. El hijo llegó a estar implicado en sus negocios, pero salió retirando poco a poco al no aguantar ver la manera en que él despotricaba contra sus empleados, al nivel que su hijo lo compara con un tirano. El dechado espiritual fue un fracaso, porque él no era leal a su fe y a sus prácticas judías, por eso se generaron desintereses en esta área. Pasados los años, Franz comenzó a retomar su fe judía con la intención de arrimarse a su padre, pero solo consiguió el efecto contrario. Franz se refugió en la escritura, como un medio de independencia, y tenía la idea que al elegir una carrera, sería libre al fin de su padre. No obstante, ni la educación superior, ni los años, le brindaron independencia de él. Y reprimido en fragilidad, intentaba realizar lo relevante que podía para salir adelante con su crónica. Las pretensiones de matrimonio solo quedaron intentos de independencia. Franz vio a través del matrimonio que él podría comenzar una única familia, lejos de su padre. En esta novedosa vida él sería libre de ser y realizar lo que quisiera, porque ahora mismo él sería el jefe de familia. Estas ideas se vieron frustradas por el continuo cuestionamiento de su padre, su falta de aprobación y su rechazo a todo intento de independencia. Por citar un caso, cuando Franz se reincorpora a la fe judía, la reacción de su padre es de asco y de rechazo. Asegurando que solo la manera en que él profesa el judaísmo era acertado y no como lo profesaba Franz, quien estaba pidiendo muy de su padre, ya que se conoce que las generaciones en el pasado eran nada tolerables, y muy estrictas en relación a la educación. Para ser más específico, la educación sexual. Se puede poner énfasis, que Hermann Kafka solo estaba llevando a cabo lo relevante que podía con sus hijos, él recibió una educación de hecho más dura de que él estaba dando. Se puede abarcar esto por la aseveración que cuenta Franz en un fragmento de su carta. Trataste a ese niño como lo habían hecho contigo. Con dureza, gritos y furia. Sin duda, su padre solo quería que su hijo va a resultar exitoso, indudablemente heredándole su negocio y dándole su herencia. Esta era la conveniente forma, al método de Hermann, de exhibir amor a su hijo.